Muy buenos días, estimado magíster. Mi nombre es Diana Merizalde y hoy voy a explicar sobre el tema toma de muestra y técnicas e instrumentos de recolección de datos en una investigación. Bueno, para la toma de muestra es necesario considerar conceptos básicos, como lo son universo. Cuando hablamos de universo nos referimos al conjunto infinito de unidades observables cuyas características esenciales lo homogeneizan como conjunto. Aquí podemos poner de ejemplo el universo de estudiantes, ya que a pesar de que poseen cada uno características diferentes, el hecho de ser estudiante los ubica como parte de un solo conjunto porque son todos los individuos que pertenecen a una misma clase. Cuando hablamos vuelta de conjunto, nos referimos al subconjunto del universo que está conformado en atención a un determinado número de variables que se va a estudiar. Como por ejemplo, aquí podemos decir un ejemplo claro y preciso, los niños y niñas con déficit de atención de la unidad educativa 24 de mayo. Aquí ya estamos definiendo lo que es una población específica. Y muestra es el subconjunto de la población de estudio. Es el grupo de personas que realmente se van a estudiar y debe ser representativa de la población. Para lograr esto es necesario y fundamental definir bien los criterios de inclusión y exclusión, así como la realización de una buena técnica de muestreo, ya que el muestreo es el proceso mediante el cual el investigador podrá seleccionar los objetos o sujetos de estudio a partir de la muestra calculada previamente. Es decir, de acuerdo a la población se calcula el muestreo para garantizar el nivel de confianza en nuestra investigación y obtener resultados precisos y fidedignos. Para tomar nuestra muestra en la investigación es necesario reconocer si nuestra población es finita o infinita. Cuando hablamos de infinita nos referimos a aquella población cuyos elementos en su totalidad son identificables por el investigador. Por ejemplo, el número de alumnos de una escuela. Cuando se habla estadísticamente se considera que una población es finita cuando está conformada por menos de 100.000 elementos. Cuando hablamos de vuelta de una población infinita, estamos hablando que se considera de aquellas población cuyos elementos es imposible de tener un registro, por ejemplo, la cantidad de indocumentados de un país. Pero si hablamos estadísticamente, una población infinita es aquella que excede de los 100.000 elementos. ¿Por qué calcular el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es necesario calcularlo porque permite estudiarse con mayor rapidez a la población, así como también el estudio de una muestra cuando se realiza con este proceso es menos costoso que realizarlo con toda la población. También toma menos tiempo el estudio a realizarlo y los resultados son precisos. Tenemos aquí otra pregunta muy buena. ¿Cuándo calcular el tamaño de la muestra? Cuando no se puede estudiar a toda la población, cuando es una población muy grande. Y cuando se quiere estudiar dos o más grupos y establecer diferencias. Y también cuando se quiere estimar parámetros, prevalencias, promedios, porcentajes y tasas. Eso nos permite tomar nuestra muestra en la investigación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que son aquellas que permiten recopilar información acerca de un tema determinado que es objeto de investigación y es una de las tareas más importantes en la etapa de análisis de sistemas de información, pues de esto depende el producto que se desea desarrollar en nuestra investigación. Así, se considera las técnicas que son los mecanismos o medios orientados a recolectar, analizar y transmitir los datos o fenómenos de estudios.
Las técnicas son recursos o procedimientos de recolección de información que concretan el planteamiento de las estrategias. Se trata del modo en que se las utiliza con varios instrumentos para la obtención de información. En cambio, el instrumento es la herramienta que nos va a permitir realizar nuestra investigación. Es la herramienta específica y aplicable al desarrollar una técnica para la obtención de información. El instrumento se concreta a partir de la técnica que vamos a utilizar. Cada técnica tiene un instrumento específico. Por ejemplo, la técnica de encuesta cuenta con varios instrumentos como son los test, cuestionarios, escalas, entre otros. Tenemos lo que es la técnica de observación. La técnica de observación sistemática se define como el procedimiento estructurado e intencionado de mirar y examinar datos, objetos o fenómenos sin modificarlos para obtener información en relación a los objetos de investigación. Esta técnica es fundamental para el trabajo de campo, pues permite obtener información valiosa en el contexto socioeducativo o de nuestra investigación. Bueno, y la observación puede ser participante y no participante. Cuando hablamos de participante, el investigador participa directamente y de manera activa con todas las actividades del objeto de estudio y se destaca por características como la subjetividad, la empatía, la comprensión, y puede tener ventajas o desventajas por las circunstancias de subjetividad y empatía. Y también tenemos acá lo que es la observación no participante. Aquí, vuelta, el investigador intenta minimizar el efecto de su presencia para obtener la mayor objetividad. Entre los instrumentos que se utilizan para esta técnica tenemos la lista de control, la escala de estimación, el diario de campo, los registros anecdotarios que permiten realizar nuestra recolección de datos, que son muy eficientes para la investigación. Tenemos ahora la entrevista, que es otra técnica muy utilizada, que se utiliza el diálogo intencional entre el investigador y el sujeto investigado, que tiene como objeto obtener datos e información relevante de nuestra investigación. Se trata de una conversación que es intencionada y planificada entre varios sujetos. La entrevista es una técnica flexible que permite obtener variedad de información de los sujetos y propicia interactuar y evaluar a los individuos. Y esa puede ser estructurada, no estructurada y semiestructurada. Cuando hablamos de estructuradas nos referimos que es a una entrevista planificada con un guión, con preguntas previamente establecidas, que es poco flexible y debe mantener una línea de acuerdo al guión. Y tenemos lo que es la entrevista no estructurada, cuando no cuenta con un guión previo, aunque el investigador trata de encauzar la conversación con el tema y los objetivos del estudio, pero no lleva una estructura previa. Cuando es semiestructurada, vuelta, aquí existen preguntas que son menos concretas y tienen un carácter más abierto, por lo que se reciben más matices y detalles de la respuesta de acuerdo al cómo fluya la conversación. Y esas entrevistas pueden ser también profundas, grupal, en grupos de discusión, que permite que nuestra investigación sea más eficiente. Y tenemos otra técnica de investigación es la encuesta, que se caracteriza porque utiliza una serie de procedimientos estandarizados y a partir de cuya aplicación se recogen, se procesan y se analizan un conjunto de datos de una muestra estimada como representativa de una población o un universo mayor. Para estas encuestas se utiliza lo que son los instrumentos de cuestionarios, de test y de escala.
que permite que nuestra investigación sea más eficiente y nos permita una buena recolección de datos. Bueno, para finalizar y a manera de conclusión, considero que la recolección de datos es la recopilación de información a través de las diferentes técnicas, tales como la entrevista, las encuestas, la observación y las sesiones de grupo, en el cual se utilizan instrumentos que permiten facilitar la información para recolectar y tomar buenas decisiones en nuestra investigación y realizar los cálculos estadísticos. La recolección de datos puede hacerse de manera presencial o de manera virtual, utilizando las diferentes herramientas digitales que hoy en día nos favorecen y nos ayudan a hacer nuestra investigación mucho más rápido y de la manera más eficiente posible. Muchas gracias, estimado tutor, por su atención. Espero que mi video haya sido de su agrado.